Bienvenidos, esta es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en los próximos 30 minutos. Vamos a hablar de un informe presentado por TV Perú y es que se dio a conocer la situación de una de las quebradas más contaminadas del país. Es por ello que este fin de semana ambientalistas y autoridades de Manantay se unieron para recuperarla, retirando toneladas de basura del lugar. Con ayuda de maquinaria pesada y por cerca de 10 horas, decenas de jóvenes, adultos y niños se unieron para tratar de salvar la quebrada Yumantay, quizás una de las más contaminadas del país. Fueron más de 25 toneladas de basura, en su mayoría residuos plásticos que se retiraron en esta primera jornada de limpieza, organizado por grupos de jóvenes ambientalistas y la Municipalidad Distrital de Manantay. Provistos de guantes, botas, mascarillas y rastrillos, todos ellos recorrieron 3 de los 10 kilómetros que tiene la quebrada, donde la basura prácticamente ha cubierto la superficie, tal como lo dio a conocer hace algunos días TV Perú, a través de estas imágenes aéreas captadas por nuestro dron. Durante este día, los jóvenes ambientalistas realizaron charlas de sensibilización a los pobladores del lugar para que ya no arrojen basura a los ríos y quebradas. A través del programa Nuestras Ciudades, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estará destinando un pool de maquinarias a la ciudad de Pucallpa, que ayudará a recuperar la quebrada Yumantay, una de las principales afluentes del río Ucayali. Vamos ahora con el Museo Central del BCR, el MUSEM, porque presenta la exposición Huaqueros de Museos, una muestra individual del artista Marco Pando, quien es ganador 2017 del 9º Concurso Nacional de Pintura. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez. Un museo de sombras es lo que nos propone el artista Marco Pando en la exposición denominada Huaqueros de Museos, en esta exposición que se encuentra en el Museo Central de Lima. Cada una de estas piezas es una proyección real de piezas que se encuentran en distintos museos alrededor del mundo, y precisamente para darnos mayores detalles sobre esta exposición que la encontramos en el Museo Central tenemos con nosotros a la directora del museo, María del Pilar Riofrío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. María del Pilar, cuéntanos, ¿cuál es la esencia de esta exposición? Bueno, esta exposición es parte del premio que recibe el artista Marco Pando en el 2017 cuando gana el Concurso Nacional de Pintura. Y él, que es un artista que trabaja con materiales reciclados y que es cajamarquino, vive fuera, vive en Berlín, y a lo largo de su carrera fue cuestionando, investigando un poco sobre su identidad, y el encontrarse viviendo en el extranjero, visitando diversos museos, lo que él hace es darse cuenta que en diversos museos en Berlín, en Europa, en España, habían piezas de culturas egipcias, culturas africanas, europeas, también americanas, que estaban en esos museos, y lo que decide es un poco, bueno, cuestionarse primero cómo llegaron esas piezas a esos museos, y también tratar de hacer una especie de captura. Él habla que esta muestra es huaquero de museo, porque de alguna manera él está extrayendo el símbolo o el significado de estas piezas a través del dibujo de la sombra. Es interesante, parece un poco platónico, hablando del mito de las cavernas de Platón, porque él no está dibujando la pieza misma, sino la sombra de la pieza. Y con esto es una metáfora para invitarnos a pensar sobre qué significa, cuál es el significado de cada una de ellas, por qué están en los museos, qué nos quieren decir. Están alejadas del contexto en el cual fueron originadas. Muchas de ellas son piezas sagradas que han pertenecido a rituales o espacios religiosos, templos. Tanto las piezas egipcias como las griegas nos hablan de dioses, estatuillas, figurinas que fueron muy importantes y que ahora desde los museos no cuentan su historia con su propia voz. Entonces por un lado son los curadores los que dan esa voz, pero por otro lado el mensaje que queremos transmitir desde el museo es qué voz le podemos dar nosotros, los visitantes, las personas que nos conectamos con estas piezas. Él además ha recreado este espacio
es una recreación de la sala arqueológica que tenemos en el museo. Es adrede, ha sido una instalación especialmente hecha para este espacio, en el cual él se convierte en una especie de huaquero, digamos, un huaquero que usa símbolos de las culturas pasadas y también materiales reciclados para hacer esta propuesta. Pero también él le propone a los visitantes convertirse en huaqueros de museos. Claro, él propone a los visitantes que puedan, bueno, por un lado tenemos esta guía en la cual está la reseña de cada una de estas piezas para que un poco juegue la imaginación. Entonces de pronto estás viendo la sombra de una estatuilla griega, pero te puedes transportar a conocer el significado o quién era ese dios Horus o Neith o Mut, dioses egipcios que comparten pared con dioses antiguos del antiguo Perú, ¿no? O de la antigua Grecia. Precisamente me manifestabas que parte de esta exposición es el premio al que él se hizo acreedor como parte del concurso nacional de pintura del que fue parte. Así es, el concurso de pintura este año llega a su 11ª edición, convoca a artistas a nivel nacional. Es de pintura, pero es una concepción de pintura contemporánea amplia, en la cual pueden incluir diversas técnicas, diversos soportes. Marco Pando especialmente ha trabajado, por ejemplo, esta es la obra ganadora del concurso de pintura en el año 2017, se llama Modelo para armar y desarmar una fuente de agua, y está hecha en bases a notas bibliográficas. Él viaja a Surinam. Viviendo en Holanda, dice, quiero ir a una ex colonia holandesa, a ver cuáles son las similitudes, porque como peruano él también se veía como ex colonia. Entonces hace una investigación en la selva de Surinam, donde también existe minería ilegal. Entonces él además incluye un toque de humor, digamos, y de ironía en su obra, porque él no pone unas dragas y estamos viendo una selva devastada, sino pareciera que estos personajes están jugando. Entonces deja un poco la metáfora ahí inserta en la obra. Está dentro de una gran selva y hay anotaciones con drones, porque él también es un artista multimedia. Entonces, bueno, como ganador del premio, además de recibir el premio adquisición, que es un monto de 30.000 soles para el primer puesto y 20.000 soles para el segundo puesto, él lo que adquiere es hacer una exposición individual acá en el como museo. esta que estamos viendo. Lo cual nos ayuda a incentivar la producción, la creatividad, a fomentar la producción contemporánea, pero también tener un espacio para acercarla al público. Y precisamente se está dando a cabo la 10ª edición de este concurso nacional de pintura. Es la 11, la edición 11 número 11. Así es. Y lo que tenemos en sala son espacios de intervención donde invitamos a los visitantes a también recorrer el museo, capturar las sombras de aquellas piezas que quisieran de alguna manera reservar o guardar simbólicamente con ellos. Probablemente pueden armar sus propios museos de sombras, ¿no? Y sí nos importa mucho generar diálogos sobre el arte contemporáneo, sobre las producciones actuales aquí en el museo. Muchísimas gracias. Así que si usted está interesado en ser un huaquero de museo, tiene que venir al Museo Central solo hasta el 2 de junio. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Claudia. Y si además quieren formar o concursar en el 11ª edición del concurso de pintura, recuerden que las inscripciones son hasta el 24 de mayo. Los 2 primeros puestos van a formar parte de la colección Musen y el primer puesto además va a tener una muestra individual como la que hemos visto. La página, o mejor dicho, el correo para inscribirse es concursopintura@bcrp.gov.pe. Ya lo saben, hasta el 24 de mayo. Vamos a hablar ahora de la orquesta más famosa del mundo, dirigida por Sir Simon Rattle, porque llega al Gran Teatro Nacional. Se trata de la Orquesta Sinfónica de Londres y hay gran expectativa por verla en escena. Hace unas semanas el elenco de la London Symphony Orchestra anunció su primera gira sudamericana y la expectativa del público fue tal que las entradas se agotaron. La batuta de Sir Simon Rattle es admirada por su alto nivel y categoría en el escenario.
Bueno, las características son que es, digamos, tradicionalmente, históricamente, es una de las más grandes orquestas del mundo, si no la más grande. Es una orquesta que gira mucho en el hemisferio norte, en Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ha tenido mucha participación en lo que es música de películas. Ha ganado innumerables Grammys, Emmys, etcétera, etcétera. Entonces es una orquesta muy famosa y muy cercana a la vida diaria cultural en Inglaterra, ¿no? O sea, realmente se involucran con no solamente la música clásica, sino que hacen música, o sea, hacen música moderna, hacen música de películas, como te digo. La orquesta tiene una relación con artistas del pasado siglo y los mejores directores y solistas del mundo. Actualmente adopta nuevas tecnologías digitales y tiene más grabaciones que cualquier otra orquesta. Sus trabajos incluyen películas clásicas como Star Wars o Indiana Jones. Una de las estrellas más esperadas es Sir Simon Rattle, reconocido como uno de los directores de orquesta más famosos e importantes del mundo. Entre sus varios logros figura el de director artístico de la Filarmónica de Berlín hasta el 2018. Ellos sí, bueno, para todo el mundo, porque son instrumentos muy delicados, ¿no? Muy finos, muy caros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces lo que ellos hacen normalmente, lo que se hace normalmente, ellos contratan una compañía especializada en transportar todos esos instrumentos. La Orquesta Sinfónica de Londres interpretará un concierto imperdible el próximo martes 14 y miércoles 15 de mayo en el Gran Teatro Nacional. Amigos, vamos a continuar hablando de arte, y es que obras de pintoras abstractas empiezan a ser más valoradas en el mercado. Coleccionistas están cada vez más interesados en sus trabajos y exposiciones. Aunque aún dominado por los hombres, el mercado de arte está en pleno cambio. Las obras de pintoras abstractas y de artistas femeninas en general son cada vez más apreciadas por los coleccionistas, como lo demuestran las subastas de primavera en Nueva York que comienzan el lunes. Ahora estamos viendo una completa reevaluación de su mercado, en un sentido en el que tanto los museos como los coleccionistas privados están viendo su trabajo con ojos nuevos, y como tal, estamos viendo un increíble crecimiento de la demanda. Definitivamente hay coleccionistas que prestan atención a esto y quieren centrarse en las artistas mujeres. Esto existió siempre, pero es más importante hoy. Frente a esta tendencia, las casas de subasta y exposiciones están incluyendo más trabajos de mujeres en sus catálogos de otoño. Bueno, en España, una exposición temporal en Salamanca reúne las obras de tres grandes genios del arte. Se trata de Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí. Con esta muestra se busca reivindicar la cultura española. Tres grandes maestros españoles del siglo XX juntos en la Casa Lis en Salamanca. Es la propuesta del Museo Art Nouveau y Art Deco que reúne a Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí a través de su obra gráfica en una exposición temporal que descubre además la faceta de estos genios del arte como grabadores. Buscan, identifican y reivindican la cultura española como un elemento, quizá también muy frecuente en los exiliados, como un elemento de reivindicación suya personal. La exposición, abierta hasta el 16 de junio, muestra más de 70 grabados de los artistas que revolucionaron el panorama artístico a través de la investigación de nuevos soportes y lenguajes. Picasso, Miró y Dalí son referentes de movimientos de vanguardia como el surrealismo y el cubismo, y su obra ha sido un modelo decisivo para el trabajo de sus contemporáneos. Y a los 97 años de edad fallece la leyenda de Hollywood, Doris Day, recordada por su participación en comedias románticas y thrillers bajo la dirección de Alfred Hitchcock. Nos deja Doris Day a los 97 años. Falleció este lunes tras complicaciones por una neumonía en la localidad californiana de Carmel. La imagen limpia y cándida de la actriz iluminó una cincuentena de películas en la década de los 50 y 60. Tras 5 años en televisión, se dedicó al activismo a favor de los animales. Cuanto más estudio los seres humanos, más amo a los animales, solía repetir. En 2004 fue condecorada con la Medalla Presidencial de la Libertad, pero por su miedo a volar no pudo acudir a recogerla a la Casa Blanca. Queda en la retina de todos los cinéfilos, desde por sus comedias románticas como pareja de Rock Hudson, a thrillers bajo la dirección de Alfred Hitchcock como El hombre que sabía demasiado.
Amigos, antes de ir a la pausa, queremos compartir con ustedes el primer adelanto de la película peruana Gigantes de Nazca. Dos niños, Sebastián y Sofía, atraviesan un misterioso portal en medio de los vientos Paracas y viven mil y una aventuras en su lucha por retornar al mundo real. La cinta llegará a todo el país el 1 de enero del 2020. Veamos este adelanto. ¿Qué pasa? No me digas que le tienes miedo a un pequeño temblor. ¿Qué es eso? Un mono gigante. ¿Esta es la aventura que siempre habías querido vivir? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ya vengo! ¡Voy por un plátano! Momento de hacer una pausa, pero no se muevan. Al volver vamos a conversar sobre lo que representan las industrias culturales a nivel mundial. Con eso regresamos en minutos. Continuamos con más, gracias por acompañarnos. Esto es Agenda Cultural. En estos días hemos estado hablando un poco de la ley del cine, qué representa la ley del cine, no solamente para la industria cinematográfica, sino también para las artes en general. Y a propósito de lo que ha significado esta semana, este debate, vamos a conversar otro tema muy interesante, porque el 14 de mayo se va a presentar el informe mundial de UNESCO sobre justamente eso, ¿no? Las industrias culturales, repensar las políticas culturales. Para entender un poco de qué se trata y qué contempla este informe, nos encontramos con Enrique López Hurtado, él es coordinador de cultura de UNESCO. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Explícanos un poco qué relevancia tiene el informe que van a presentar. El informe Repensar las Políticas Culturales es un instrumento de monitoreo de la Convención del 2005. La Convención de UNESCO del 2005 es la convención que protege y fomenta la diversidad en las industrias culturales. Es la convención que entiende a la diversidad como el elemento más enriquecedor de la experiencia humana y como un motor inacabable de creatividad e innovación. Este informe recoge los avances y retos de los países del mundo en la implementación de esta convención y en visibilizar y promover a la diversidad en las industrias culturales como un motor hacia el desarrollo sostenible. Hemos estado hablando, lo comentábamos al inicio, ¿no?, sobre lo que representa, por ejemplo, las industrias culturales cuando hablamos de fomentar una ley, de dar ciertos beneficios tributarios, ya sea a partir de la ley del cine, a partir de la ley del libro. ¿En qué representa esto, por ejemplo, a nivel país? ¿Y cómo nos encontramos también si nos comparamos con otros países de la región? Las industrias culturales han probado ser a nivel global un eje muy importante de desarrollo sostenible. Es lo que decíamos al comienzo, la creatividad, la innovación, basada en el respeto de la diversidad, es una fuente inagotable de recursos. En el caso del país, tenemos 4 columnas que buscamos ver cómo se avanza. Uno son sistemas de gobernanza, elaboración de políticas, marcos normativos como la ley de cine. El segundo, tratar de tener un flujo equilibrado de bienes y servicios culturales, que la gente pueda acceder a servicios culturales, pero que también pueda acceder a sistemas de gobernanza, sistemas participativos de gobernanza. Luego tenemos todo otro gran campo destinado a visibilizar las industrias culturales dentro de procesos de desarrollo sostenible. Todo plan de desarrollo a nivel local, regional, nacional, debería contemplar el gran potencial de las industrias culturales y las economías creativas. Y finalmente, que creo que es el elemento transversal a todo, el enfoque de derechos.
los derechos culturales como uno de los componentes inalienables, de los derechos humanos. En el caso del Perú, nosotros vemos con mucha satisfacción los avances que ha tenido la ley de cine. Tenemos entendido que ha sido ya programada para una segunda votación. Desde acá quisiéramos felicitar a todos los equipos en los diversos estamentos del Estado, porque esto cumple, uno, con mejores sistemas de gobernanza, dos, con equilibrar los bienes y servicios, y tres, con reafirmar los derechos culturales, tanto de acceso como de participación. Y claro, y esto va ensamblado cuando hablamos, y era parte, ya que usted menciona la ley de cine, era parte del debate que se daba en el Pleno del Congreso, ¿no? Porque no solamente hablamos de industrias culturales, no solamente hablamos del fomento de la industria cinematográfica, sino un aspecto importante que, como es el turismo, y el turismo cultural, que tiene gran relevancia en nuestro país. ¿Qué más se necesita para fomentar este sector? ¿Va solamente por el lado de las leyes o qué otros actores tendrían que participar? Es un tema que se tiene que tratar desde múltiples dimensiones. Sí, una tiene que ver con los sistemas de gobernanza, las políticas culturales, los marcos normativos. El otro tiene que ver con abrir espacios para la participación de sociedad civil. Sobre todo en lo que tiene que ver con industrias culturales, el rol de sociedad civil es indispensable. Nosotros hemos recogido diversas experiencias en el Perú en las cuales planes de cultura han sobrevivido de una gestión a la otra gracias a la presión de la sociedad civil organizada, gracias a organizaciones de sociedad civil que han hecho incidencia para que estos planes continúen. Y en tercer lugar, entender los derechos culturales como parte de los derechos inalienables de todas las personas en el mundo, no algo a lo cual nos abocamos una vez que otras necesidades están cubiertas, sino como un eje fundamental en la búsqueda de esas necesidades. Bueno, hay instrumentos bastante interesantes que se da a partir de UNESCO, ¿no? Leía, por ejemplo, en el 2016 los 22 indicadores de cultura para el desarrollo y daba cifras realmente que son alentadoras y que impulsan a fortalecer el sector. Hablando de turismo, 70%, por ejemplo, arrojaba estos resultados, pertenece al turismo cultural, y 3.3% de la población desempeña industrias culturales. Hablamos del 2016. ¿Cómo ha virado la situación? ¿Cómo se fortalece las industrias culturales y de la manera en que se traduce en impacto económico también? Sí, tienes mucha razón. Herramientas como los 22 indicadores UNESCO de la cultura para el desarrollo visibilizaban de manera cuantitativa los impactos de la cultura en estos procesos de desarrollo. También está el dato de cuánto impacta en el PBI, pero también hay datos sociales bien interesantes, como es acerca de la brecha de género. En las industrias culturales la brecha de género es menor que en otros ámbitos laborales de la actividad económica del país. Entonces ahí vemos cómo desde la cultura también se genera un cambio importante. Entonces sí, es bueno cuantificar, obviamente, son las herramientas de gestión que ayudan a los funcionarios del país a tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Pero también fijarnos en estos aspectos sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos comunidades de la sierra del país donde el tejido social de la comunidad se basa en su producción cultural, es el elemento central en su producción cultural y se vuelve además un elemento de resiliencia. De empoderamiento femenino, ¿no? De empoderamiento femenino y de resiliencia. A propósito de eso, Mincetur, por ejemplo, tiene este registro de artesanos y más del 70% son mujeres, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí vemos una herramienta fundamental para derribar estas brechas o estos estereotipos que nada ayudan en la construcción de un mejor país. Nosotros creemos firmemente en la UNESCO que es a partir de la cultura donde se pueden deconstruir estos estereotipos negativos que encasillan a personas de distintos géneros en ciertos roles. Es desde la cultura donde podemos visibilizar el rol de todos y todas, y ciertamente las industrias culturales están a la vanguardia de esto. Bueno, tenemos este informe mundial que se va a presentar el 14 de mayo del Ministerio de Cultura. ¿Hay resultados clave que usted podría adelantarnos y que van alineados también con, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030? Por supuesto que son como que sí. La línea de desarrollo, ¿no? El mapeo que se da a partir de estos objetivos. Claro, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, es esta hoja de ruta que todos los países del mundo se propusieron en el 2015
para llegar al 2030 con un planeta sostenible, equitativo y sobre todo con menores brechas de desigualdad. Hay datos muy interesantes en ese informe, por ejemplo, la cantidad de fondos que mueven las industrias culturales alrededor del mundo ha aumentado. El entorno digital, la cantidad de industrias culturales, de economías creativas que ahora se mueven en el entorno digital, y qué significa esto como una oportunidad y un reto para los países. Bueno, y justamente reto como país también tenemos el presupuesto, ¿no? Que lo recomendado a propósito de la UNESCO es el 1%, estamos batallando para que llegue a ese nivel. Si hacemos un diagnóstico en cuanto a región, en cuanto a presupuesto, ¿cómo vamos? Estamos en la media. Si hacemos una evaluación en cuanto al porcentaje de gasto público en cultura, estamos en la media. Perú está en 0.37, es más o menos la media de la región. Hay algunos países que destacan, pero el 1% desgraciadamente sigue siendo excepcional y se da en situaciones excepcionales también. Bueno. Cuba, Venezuela en algún momento. Y eso se traduce en desarrollo también, ¿no? Por supuesto. La idea de este informe... ¿Es proporcional entre el porcentaje? La idea de este informe es que no existe algo así como gasto en cultura. Existe inversión cultural. Existe inversión cultural que no solo tiene, como dijimos al comienzo, un impacto económico, sino un impacto social, tal vez mayor y más importante. Y acá la palabra clave son derechos culturales, los derechos de las personas. Y entender que es un derecho, ¿no? Por supuesto. Cambiar la mentalidad cuando hablamos de beneficios, no es tanto beneficios, es lo que merecen para ser un país que se reconoce en su diversidad, sobre todo camino al Bicentenario. Así es. Repetimos, es mañana, 14 de mayo. ¿A qué hora va a ser esta presentación? Mañana, 14 de mayo, las puertas van a abrir a las 5:30 en el hall del Ministerio de Cultura. Nos va a acompañar la representante de UNESCO, Magali Robalino Campos, la embajadora de Suecia, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y luego vamos a tener un panel sobre sociedad civil. Llevado por sociedad civil. Está Ana Sofía Pinedo de Arenas Esteras de Villa El Salvador y Silvia González de este conjunto de editoriales independientes, para que ellas desde sociedad civil nos hagan partícipes de sus reflexiones al respecto. Y que son puntos de cultura también, que es un tema y que son fortalecer. además puntos de cultura, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El tiempo nos ganó Enrique López Hurtado, coordinador de Cultura de UNESCO, a propósito de la presentación del informe mundial sobre industrias creativas, repensar las políticas culturales. Momento de irnos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en una próxima edición.